Buenas noches con todos. Mi nombre es Xiomara Rodríguez. El día de hoy vamos a hacer la telecapacitación acerca de las consecuencias del síndrome de apnea obstructiva del sueño. El objetivo de esta charla es establecer pautas para la sospecha diagnóstica del síndrome de apnea obstructiva del sueño y a la vez dar a conocer las consecuencias del mismo. Seguramente muchos de nosotros en nuestra práctica clínica hemos tenido algún paciente que tiene problemas en la mañana de sueño, problemas que tienen dificultad para dormir, personas que tienen dificultad para conciliar el sueño, pacientes que roncan durante la noche y en el día están muy cansados, se sienten muy agotados, no pueden concentrarse en sus actividades cotidianas. Entonces, tal vez podríamos estar frente a un síndrome de apnea obstructiva del sueño. Este es un trastorno del sueño. Los trastornos del sueño pueden ser desórdenes respiratorios y no respiratorios. El síndrome de apnea obstructiva del sueño está dentro de los desórdenes respiratorios, entre los cuales podemos encontrar también el síndrome de apnea central del sueño, el síndrome de hiperventilación alveolar durante el sueño. Los factores de riesgo que están asociados al SAOS son la obesidad, el sexo masculino, la edad y características craneofaciales específicas, como por ejemplo que tengan la mandíbula más grande, la lengua un poco más grande o la circunferencia del cuello aumentada. En cuanto a la fisiopatología, nosotros sabemos que el sueño se divide clásicamente en dos fases, la fase no REM y la fase REM, comenzando con un sueño ligero en la fase no REM. Es en esta fase donde el tono muscular de la vía aérea superior disminuye. Sin embargo, a medida que progresa el sueño y llegamos a la fase REM, esta disminución se hace máxima. En estos pacientes vamos a observar que existe un colapso faringio que puede ser completo o incompleto y puede ser repetitivo durante el sueño. Esto va a condicionar a una hipoxia intermitente con microdespertares frecuentes y con la consecuente fragmentación del sueño. Como podemos observar en la imagen, tenemos un gráfico acerca de la faringe, del flujo en la parte de la orofaringe y de la saturación de oxígeno. A medida que disminuye el calibre de la faringe, el flujo se vuelve más turbulento y en el caso de que hay un pequeño colapso de las vías aéreas superiores, ya tenemos que la saturación de oxígeno va a decaer, produciéndonos una hipopnea o periodos de apnea incluso. Entonces, el apnea se define como una reducción de flujo de aire en aproximadamente 90% durante menos de 10 segundos, durante al menos 10 segundos. Y la hipopnea se va a caracterizar por una disminución de calibre de al menos un 30% y también va a estar involucrada una disminución de saturación de oxígeno de al menos un 3% y microexcitaciones con microdespertares nocturnos. Entonces, el diagnóstico de esta patología se hace con un examen que se llama polisomnografía. Esta polisomnografía nos va a tratar de definir las ondas cerebrales, la frecuencia cardíaca, las frecuencias respiratorias y la saturación de oxígeno. Se le pide al paciente que se duerma, el sueño tiene que ser lo más fisiológico posible y se le conectan electrodos para evaluar todas estas características que hemos mencionado. Si durante este examen nosotros observamos que hay 5 eventos de apnea o 5 eventos obstructivos durante una hora de sueño, entonces ya estaríamos frente a un síndrome de apnea obstructiva del sueño. Si es que hay ausencia de comorbilidades u otros síntomas asociados, como el cansancio diurno, también un criterio diagnóstico es que existan 15 episodios de estas obstrucciones faringias en al menos una hora. Y más de 30 episodios por hora, ya estamos frente a un síndrome de apnea obstructiva del sueño grave. Bien, si bien es importante saber que durante esta patología el colapso de la vía respiratoria juega un papel muy importante, muchos de nosotros y médicos generales y en la atención primaria desconocen de las comorbilidades que ello pueda generar. Entonces, vamos a definir algunas de las comorbilidades de este síndrome de apnea obstructiva del sueño. Va a estar asociado a trastornos cognitivos y a deterioro de la calidad de vida, y en niños puede afectar el aprendizaje y la conducta. Además, se describe que el 35% de estos pacientes presentan hipertensión arterial sistémica. Tiene asociación de hasta 2 veces más con hipertensión pulmonar, 4 veces más con enfermedad vascular cerebral en población general y el riesgo de ACV aumenta hasta en 7 veces. También se describen resistencia a la insulina en estos pacientes. En cuanto a los desórdenes metabólicos, se realizaron estudios preclínicos
en los que se ha visto que aproximadamente 2 semanas a más de exposición a hipoxia intermitente inducen resistencia a la insulina sistémica en ratones. Además, se ha descrito que la saturación es un factor independiente para que aumente el colesterol y los triglicéridos también. Es así que a partir de la 4ª semana de hipoxia intermitente ya se produce un aumento de colesterol total y de los triglicéridos. En cuanto a los desórdenes cardiovasculares, en modelos animales se ha visto que aumenta el grosor de la íntima de la aorta en los ratones que son expuestos a hipoxia intermitente, con la disfunción endotelial consecuente y el daño de la barrera endotelial. También hay una relación directa entre el índice de apnea-hipopnea y la elevación de la presión arterial. Además de la remodelación vascular, en los pacientes que presentan síndrome de apnea obstructiva del sueño, se ve signos tempranos de aterosclerosis, ya que la hipoxia intermitente también en algunos pacientes va a aumentar la sensibilidad miocárdica, isquemia y reperfusión. El tratamiento de estos pacientes, el primer escalón de tratamiento es el uso del CPAP. El CPAP es un dispositivo de vía aérea superior que va a aumentar las presiones en la vía aérea superior y va a tratar de compensar este colapso en la parte faríngea de la vía aérea superior que presenta nuestro paciente. Sin embargo, muchos de nuestros pacientes también requieren un manejo quirúrgico. Entonces, cuando estemos frente a la sospecha diagnóstica de un paciente con síndrome de apnea obstructiva del sueño, que cumpla con los criterios que ya hemos mencionado y con las características clínicas y factores de riesgo, es importante hacer las referencias adecuadas, en este caso, a los especialistas de la vía aérea superior, que vienen a ser los otorrinos, para hacer el diagnóstico adecuado y ver exactamente a qué nivel es el colapso de la vía aérea superior. Se pueden plantear opciones quirúrgicas como uvuloplastías, septoplastías, cirugía de amígdalas, amigdalectomías, hasta incluso cirugía de epiglotis si es que lo requiere. Siempre se comienza con el tratamiento del CPAP y luego se progresan a las opciones quirúrgicas. Estas son las referencias que se han utilizado. Muchas gracias por su atención. Espero que la charla haya sido de su agrado y con ustedes nos veremos en una siguiente oportunidad.